general, nuestros mejores óvulos están entre los 18 y los 25. Ahí hay una pequeña caidita hasta los 29. Después hay otra pequeña caidita y después hay como algo así que se marca a los 35, 36, 37. Entonces, en realidad, si uno va a hacer con sus óvulos, en general, uno siempre estudia la reserva ovárica. Vale aclarar que la reserva es número de folículos que uno podría recuperar cuando hace una fertilización o cuando... Pero número no es igual a calidad. Esto es un diagrama, pero si tenés tiempo lo comento. En realidad uno busca que se hace los test de reserva. La reserva te puede dar bien o mal. Si la reserva te da mal, uno tiene como un algoritmo a seguir. Y en general, más o menos las recomendaciones generales según nuestra ley es hasta los 44, pero la tendencia es un poquito hasta los 42. En general, ¿por qué? Porque como comenté también hoy, que a medida que vamos transitando los años vividos, que somos muy jóvenes para un montón de cosas, pero nuestros ovocitos vienen recibiendo todos los cascotes que le tiramos desde que nacimos hasta los 40 y pico, yo tengo más que esos. Entonces, a medida de eso se va dañando la calidad. Cuando más dañada está la calidad del óvulo, empiezan a aumentar los riesgos genéticos, que es tener un niño. Y voy a mencionar el síndrome de Down, que no es el único que aumenta con la edad. Aumentan las aneuploidías. Las aneuploidías son que te falta o te sobra un cromosoma. Y esas tienen una tasa de aborto mayor. Entonces, yo creo que si bien ella quiere saber hasta cuándo puede intentar, va más de la mano de su capital, la edad propiamente dicha. Pero hay como... para algunos países pusieron el punto en 44, para otros pusieron en 42, nuestro país puso en 44. En realidad son dos curvas inversas. Cae la calidad ovocitaria por un lado y aumenta el riesgo de aborto por causas genéticas. Entonces, por un lado, y por el otro lado, si no fue un aborto y después tenés un niño con un defecto, ahí va otra cuestión que es sí, se puede hacer diagnóstico prenatal y hoy en día el diagnóstico prenatal es cada vez más temprano. Se puede hacer estudio en sangre materna a las 8 semanas, 9 semanas. Se puede hacer algo que es un poquito más firme, son las funciones de velocidades coriales, pero es una encrucijada que ¿cuánto tengo de probabilidad de tener un niño? Primero, ¿cuánto tengo de probabilidad de llevar un niño a mi casa con mis óvulos? Segundo, ¿cuánto tengo de probabilidad de tener un niño con defectos? Es ver dónde uno está parado. Y lo otro que yo le pondría es cuán importante es para mí o para nuestra pareja que el niño sea de nuestros propios genes o sea de una ovodonación, por ejemplo. Una ovodonación. Y en casos de ovodonación, también me preguntaban, ¿hasta qué edad es peligroso probar estos métodos? Peligroso entre comillas, hay una exposición de la madre, o sea, la mamá hasta qué edad... La trombofita es un problema de la madre, de la que lleva el embarazo, digamos. O sea, si vos recibiste un óvulo donado, pero vos tenés trombofilia, vos tenés un síndrome tifosfolipídico, lo vas a desarrollar igual, porque no tiene que ver con el óvulo. O sea, el tema de que vos tengas óvulos donados o no óvulos donados, no tiene que ver con la trombofilia. La trombofilia es un problema de quien gesta, lleva adelante el embarazo. A lo mejor, alguien podría pensar en una subrogación de útero, pero en realidad no se justifica. ¿Por qué? Y porque si tiene tan buen resultado con tratamiento... no habría problema de edad, se haría un tratamiento y podría... Esto no es un problema con la edad, porque no tiene que ver con la calidad del óvulo. Claro. Esto tiene que ver con un problema de la sangre de quien lo gesta. Que va a ser igual la edad que tengas, el tratamiento va a ser el mismo. Bueno, esto lo respondiste un poco, el tema de que hay médicos que recomiendan empezar la heparina antes de gestar y otros recomiendan una vez que haya gestado empezar con la heparina. Ustedes recomiendan un poco antes. Por eso hay evidencias que en realidad, pero lo que pasa es que depende de si es una paciente que está dentro de un tratamiento de fertilización asistida, sin lugar a dudas, el mejor momento es antes de la ovulación. Ahora, si es alguien que tiene embarazos espontáneos o va a embarazar, ahí a lo mejor se discute un poco, pero en realidad siempre es mejor
comenzar el tratamiento antes de la ovulación, una vez que tenés el criterio diagnóstico. Dijimos que el diagnóstico se hacía con criterios clínicos y bioquímicos, si vos tenés, y los criterios bioquímicos se tienen que cumplir en 2 momentos, o sea que tenés que tener 2 veces los test positivos. ¿Cómo se controla el embarazo en el caso de las chicas que tienen trombofilia y además tienen hipotiroidismo? ¿Tienen que hacer con el parinograma ya les basta o tienen que hacer controles aparte por el tema de tiroides? No, son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, si tiene un problema de tiroides, la tiene que controlar el endocrinólogo que hace tiroides, porque esos son otros riesgos para el embarazo. Las pacientes, dentro de la tiroides también hay dos pacientes. En general, la patología tiroidea más frecuente en la edad reproductiva es el hipotiroidismo que quedó como consecuencia de una tiroiditis Hashimoto, que es en realidad que la tiroides funcione menos y además tenga anticuerpos. ¿Entendés? Los anticuerpos también, y esas 2 situaciones también exponen a la embarazada a que tenga, por ejemplo, también un poquito más de aborto, un poco más de, o sea, entonces en realidad el tratamiento de la tiroides se lo tiene que hacer el endocrinólogo, y si es endocrinólogo y si hace tiroides y embarazo, mucho mejor. La progesterona, ¿está bien utilizarla desde el positivo en una mujer con abortos repetitivos? A mí, por ejemplo, no me dieron progesterona. No, eso es harina de otro costal, pero lo respondo. Vale. La progesterona es algo que usamos muchísimo, pero tiene indicaciones. Por ejemplo, no se discute cuando hay una deficiencia en la fase lútea y uno hizo un tratamiento para embarazar, acompaña, pero con el síndrome antifosfolipídico, el SAF pierde el embarazo por otra causa, no por la progesterona. El SAF pierde el embarazo por lo que yo dije. La progesterona es para otra cosa, porque en realidad la que tiene una deficiencia de progesterona porque tiene una fase luteal inadecuada, lo que le falla es la primera fase del ciclo. Entonces hay que corregir la primera fase para que se arregle la segunda, y en los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad van sustituidos con progesterona hasta semana 9-10, pero en realidad forma parte del tratamiento de fertilidad. Como tratamiento de la trombofilia, no. O sea, no va a mejorar la tasa de implantación ni el nacido vivo porque se trate la trombofilia con progesterona. No, la progesterona es para tratar otros eventos. En el caso de las chicas que tienen trombofilia y las que no tienen trombofilia, se recomienda mucho, ¿no?, el tema de nutricionismo previos al embarazo. Total y absolutamente. La obesidad también tiene riesgo para abortos, para fetos muertos, la obesidad tiene riesgo para diabetes gestacional, la obesidad tiene un poco más de riesgo para preeclampsia. No nos olvidemos que la preeclampsia es la primera, si bien ahora con todos los nuevos tratamientos y dará unos cuantos años que, aunque si tiene solo preeclampsia y no se ha podido demostrar que tenga las otras cosas, en general se saca un cálculo de riesgo que se hace entre la semana 11-13, que es el screening del primer trimestre, donde se saca cálculo de riesgo para aneuploidía, para insuficiencia placentaria, y si ahí te da un riesgo para insuficiencia placentaria, ya va el tratamiento con aspirina. Eso se saca por una medición del Doppler de las arterias uterinas, y es un screening. El screening es un tamizaje. La que tienen riesgo se medican, pero la obesidad no es una buena compañera para nada. ¿Entendés? La paciente que ingresa al embarazo con obesidad viene el síndrome metabólico, con el síndrome metabólico aumenta el riesgo de aborto, el riesgo de aborto con insulina resistencia, y el síndrome metabólico está bastante más alto que el de la población general, dependerá del autor que uno lee y la evidencia, pero está bastante más que el 15%, entonces realmente, así como tampoco no es aconsejable entrar a un embarazo con un bajo peso o con una desnutrición. O sea, el estado nutricional es muy importante, la educación alimentaria, porque tampoco es tan importante el peso o el índice de masa corporal como la relación masa grasa, masa magra. Embarazadas con síndrome antifosfolipídico, primero porque es muy importante que tengan un colesterol en niveles ideales, y por otro lado porque la dosis de heparina también se ajusta por peso. Cuando más peso se complejiza un poco más, pero en realidad la obesidad y el embarazo, o el sobrepeso y el embarazo, no es bueno para nadie, no es bueno para la que tiene SAF y tampoco lo es para la que no tiene SAF. En el caso de las chicas que son adoptadas, que no conocen sus padres biológicos y que son adoptadas, no conocen si tienen enfermedades genéticas anteriores o todo esto, ¿cómo ustedes trabajan con estos casos? O sea, ¿es importante realmente saber antecedentes?
se puede trabajar. Nada, porque no sé si te acordás que dijimos que eran adquiridas. Claro, la SAF, pero si tuviera la trombofilia adquirida o si tuviera algún... Bueno, lo que pasa con la trombofilia, ¿te acordás que dijimos la trombofilia? La que tiene más impacto y la que más nos jode y la que está más demostrado con todos los eventos adversos es la adquirida, que es el SAF. Entonces, en esta, como es adquirida, no nos importan los antecedentes para esto, nos importará para otras cosas. Pero con la otra, porque la otra, la hereditaria, primero que la hereditaria, para los eventos trombóticos en el embarazo. Eventos trombóticos no es lo mismo que malos resultados obstétricos. Eventos trombóticos, por ejemplo, tener una trombosis venosa profunda en el embarazo, que puede ser el lugar que la gente por ahí se queja mucho son las piernas, pero puede llegar a tener un evento trombótico en la pelvis y eso en jaque. O sea, las trombofilias hereditarias, que son las que pueden tener un patrón de herencia, que tienen un patrón de herencia, no están tan relacionadas a todos los eventos adversos del embarazo. Por ahí con alguna muerte, pero no hay evidencia suficiente todavía con la muerte fetal tardía, no con los abortos. Vale, muchísimas gracias. Creo que ahora sí hemos sacado todas las dudas también. Te agradezco un montón tu tiempo, te agradezco muchísimo y la verdad que muchísimas gracias por estar haciendo el trabajo que haces a diario, porque el trabajar con mamás embarazadas es ser súper complicado. Ya de por sí cuando estamos hormonizadas nos ponemos un poco más sensibles. Yo digo que en general, supongo que todas las áreas de la medicina tienen sus vericuetos, pero esta especialidad que tiene que ver con la medicina reproductiva, con el embarazo, la mayoría de las veces, por más que hay muchas cosas no gratas, la mayoría son gratas. Porque imagínate, por ejemplo, solamente para esto, sin tratamiento, 5%, con tratamiento, o sea, y vos le podés dar esa tranquilidad. Mire, señora, no puedo darle una garantía de un 100% porque no existe. Eso no existe en medicina. Pero puedo entardarle, en este caso, a lo que sería un embarazo convencional con respecto a llevarse a un hijo a su casa. No digo a que no tengas evento, digo que es muy probable en un 80, 85, 90% que se pueda llevar un hijo a su casa haciendo bien la tarea. Ella o ellos, o sea, los padres y nosotros, porque nosotros siempre consideramos a la pareja. O sea, se es papá o mamá desde antes, o sea, el acompañamiento también es importante de los dos, y ya sabrás que los estudios en general van para los dos por igual, no es vaya, hágase todos los estudios, usted señale cuando usted no es, va al marido, no. Uno cuando en la pareja se siente débil, y además tú también lo decías, cuando pasamos por pérdidas o cuando pasan las chicas que no pueden gestar, es la pareja la que lo está pasando y trae muchos problemas la pareja y es complicado y hay que pasar un montón de cosas. Yo en este ciclo de entrevista, de hecho, hago el recorrido que nosotros hicimos y parte del recorrido fue ir también a terapia de pareja, fue buscar terapias alternativas, buscábamos la respuesta donde sea porque es muy complicado para todos en la parte de la mamá nos toca más directamente porque somos las que sufrimos dentro del cuerpo un montón de cambios y de cuestiones directas, digamos. Pero es la pareja la que pasa por todo esto también, ¿no? Sí, para esta situación en puntual, te voy a dar la derecha de que impacta más en la madre, porque el problema en este caso es materno, o sea, el problema está en vos, pero cuando en una pareja no se puede llevar a un hijo a su casa y la causa del problema está en origen paterno, ellos decaen bastante más. Siempre hay que considerar que se lleva un hijo a la casa con la cuestión de los dos, digamos. O sea, hablando de una pareja convencional, digamos. Porque hoy en la fertilidad han entrado otras parejas que en realidad tienen otras connotaciones que no es para ponerla aquí. Pero en general es así. No sé, es papá o mamá desde que el chico va a la cancha. Bueno, en el caso de que sea el chico o la chica que va a la cancha. O desde que, no, sé desde antes y las responsabilidades se comparten desde antes. Cierto. Bueno, muchísimas gracias, Lali, nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos seguiremos en contacto. Vamos a dejar todos tus datos para que las chicas y los padres y las familias que quieran tener información de ustedes la puedan tener. ¿Vale? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale.